Bueno, bienvenidos. Para los que no me conocen, soy bioquímica y pertenezco a la subcomisión de micología clínica. Hoy vamos a comenzar con una serie de encuentros virtuales llamados Micosis en tiempos de COVID, organizado por la subcomisión de micología clínica de la Asociación Argentina de Microbiología y el comité organizador de IMEMA, la primera reunión internacional sobre micosis endémicas. En primer término, escucharemos al doctor Gustavo Giussiano, quien nos hablará sobre bioseguridad en el laboratorio de micología. El doctor Giussiano es profesor adjunto de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina y jefe del Departamento Micología del Instituto de Medicina Regional, ambos de la Universidad Nacional del Nordeste. También es investigador de CONICET y presidente de la Asociación Argentina de Microbiología. En segundo término, disertará el doctor Tom Schiller sobre retos en el diagnóstico micológico. El doctor Schiller es jefe de la Unidad de Infecciones Fúngicas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, Atlanta, Estados Unidos. Bueno, comenzamos con vos, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer la presencia, la participación de tanta cantidad, ya vamos como 265 personas que van, y veo que van incorporándose y de diferentes lugares de Latinoamérica. Le doy la bienvenida a este ciclo, a esta serie de encuentros virtuales denominado Micosis en tiempos de COVID. En esta primera etapa, a mí me toca empezar con bioseguridad en el laboratorio micológico, pero quería comentarles un poquito cómo surge esto de micosis en tiempos de COVID-19, que en realidad surge del comité organizador del International Meeting on Endemic Mycosis of the Americas, que debía comenzar hoy, 11 de junio. Era esta reunión que organizamos con mucho esfuerzo y durante mucho tiempo, reunía a expertos de todas las Américas, América del Norte, Central, América del Sur, para conocer el estado de situación de la epidemiología de las micosis sistémicas endémicas, conocer las tendencias y el desarrollo y los avances sobre el diagnóstico, la clínica, el tratamiento, pero también para debatir sobre algunos conceptos y además consensuar respecto a estas decisiones. Lamentablemente, COVID hizo que pospusiéramos esta reunión, que la hemos puesto para el 6 al 8 de mayo, pero no queríamos que pase esta fecha, no digamos desapercibida, sino comentarles que vamos a trabajar para que sea mejor que lo que la hemos organizado. Se pasó para, como verán, para el año que viene, para el 6 al 8 de mayo del 2021, y surgió esta serie de encuentros virtuales a partir de la comisión y además apoyados por el doctor Diego Cáceres, a quien quiero agradecer públicamente porque nos ayudó mucho en la rápida organización de estas series de encuentros. Sin duda alguna que COVID generó un tiempo de cambios en todo el mundo y para todos. Para la población en general, que de pronto debió cambiar abruptamente algunos hábitos, o muchos hábitos, y no sabemos por cuánto tiempo. Pero obviamente para todo el personal de salud también, sea de hospitales públicos o de privados, todo tipo de centro de salud y de todas las dependencias se debieron adoptar y cambiar conductas de trabajo, imposible detallar en este momento porque son muchas y variadas según el tipo de servicio. Adaptaciones respecto, por ejemplo, a la infraestructura, sectorizando, adaptando el movimiento de personas, del personal de salud, administrativo y hasta de los pacientes para mantener el famoso distanciamiento,
hasta incluso la reducción del personal de salud. En lo que respecta a los laboratorios, la incorporación de estrictas normas desde la toma de muestra hasta el procesamiento, pero incorporando además el uso de elementos de protección personal, algo que se habla tanto en los últimos tiempos, que previamente no se usaban, o se usaban poco, o se usaban con poca rigurosidad. En realidad se debió reforzar la seguridad del personal de salud que realiza actividades de diagnóstico, tanto microbiológico como clínico en general. Concientizar a los trabajadores de los laboratorios en la implementación de medidas de bioprotección que tal vez no hayan sido consideradas o abordadas anteriormente. Y afianzarlos en el entrenamiento de su uso. Todas las organizaciones nacionales, regionales e internacionales emitieron sus normativas de qué elementos de protección personal utilizar para cada tipo de trabajador, para cada situación, pero también en cómo utilizarlo. Cómo ponerse un elemento de protección personal y cómo quitarse ese elemento de protección personal y cómo descartar ese elemento de protección personal. En tiempos de COVID, los elementos de protección personal en el laboratorio, no digamos solo de micología, de microbiología general, se requiere del uso continuo de la bata o el camisolín, como se lo nombra en cada uno de sus países, obviamente guantes, protección ocular, con máscara facial o gafas, en nuestro país se los llama también antiparras y barbijo quirúrgico. En el caso de que trabajemos con muestras de zonas orofaringeas o de muestras de pacientes sospechosos de casos confirmados de COVID, o si realizan procedimientos que puedan generar aerosoles, ese barbijo debe ser perdón, pero me han silenciado. Ese barbijo quirúrgico debe ser cambiado por un respirador N95. La pregunta es, en tiempos de COVID, ¿es diferente el manejo de las muestras clínicas en un laboratorio de microbiología? En realidad, no debería serlo. Todas las muestras son potencialmente patógenas, pero esta consigna no es de ahora, es una consigna que se incorporó al trabajo existencial desde la pandemia del VIH-Sida. ¿Todas las muestras son potencialmente patógenas? Sí, todas las muestras son potencialmente patógenas. SARS-CoV-2 ingresa a través de receptores AC2 que ya se han encontrado en varios órganos, pero yo les puse acá algunas pocas bibliografías de las miles que han surgido en estos pocos meses, donde habla de que se ha detectado el virus en muestras respiratorias, muestras de tracto gastrointestinal, como por ejemplo la materia fecal, muestras de orina y hasta en muestras del semen. O sea, no solo en muestras respiratorias. Todas las muestras de origen respiratorio o sospechosas de COVID deben ser procesadas bajo cabina de bioseguridad tipo 2, no obviamente dada la carga viral que puedan contener estos especímenes. Cuando hablamos de muestras respiratorias altas y bajas, incluimos aspirado nasofaríngeo, lavado bronquioalveolar, VAL, minival, lavado bronquial, aspirado traqueal, esputo, muestras de toda la zona, obviamente, nasofaringea, y muestras de materia fecal, de sangre, y otros fluidos de pacientes que con
o sin sintomatología característica de esta enfermedad, deben ser considerados en este momento potencialmente infecciosas de SARS-CoV-2. El resto de los materiales biológicos deben procesarse de acuerdo a las normas generales de bioseguridad del laboratorio de microbiología. Hay algo que es importante tener en cuenta, que también en campaña de bioseguridad de clase 2 debería realizarse la preparación y fijación química o térmica de frotis para análisis microscópico de estos materiales anteriormente que he mencionado. Hay que tener en cuenta que aunque trabajemos en campana de bioseguridad 2, también se deben incluir elementos de protección personal, guantes, bata o camisolín, ante el riesgo de salpicaduras. Obviamente se recomienda el uso de respiradores N95, antiparras o gafas, como nosotros las llamemos. Ahora bien, welcome to the reality. Bienvenidos a la realidad. La recomendación es usar campana de bioseguridad tipo 2, no solo por el COVID, también podemos hablar de tuberculosis. El problema es que no todos los laboratorios de microbiología disponen de una campana de bioseguridad de tipo 2. Hay hospitales, hay provincias enteras de muchos países de Latinoamérica donde sus principales hospitales no tienen una campana de bioseguridad tipo 2. ¿Qué significa eso? ¿Que no debemos procesar? En realidad no podemos rechazar el resto de las muestras porque no tengamos una campana. No nos tenemos que olvidar del resto de los diagnósticos de las otras patologías y no procesar hasta cuándo. ¿Hasta cuándo sigue esto? No sabemos hasta cuándo sigue esto. Debemos tomar las precauciones que corresponden. Para el procesamiento, en estos casos fuera de la campana de bioseguridad, se debe trabajar con respirador N95, con las gafas o antiparras, con máscaras, con las batas o camisolines, y cuando yo hablo de batas o camisolines en estos casos deben ser los impermeables, porque hay de todas las calidades habidas y por haber, desde muy buenos hasta realmente unas porquerías impresionantes. Los guantes recomendados y tratar de organizar el laboratorio para procesar estas muestras en espacio con muy poco movimiento de personas. Hay que reorganizar el laboratorio para que trabajar no solamente con los elementos de protección personal, sino buscar un espacio con el menor movimiento posible. Otra cosa que quiero mencionar es lo que puse aquí, que son los mecheros Bunsen. Eso es algo que se debe tener mucho cuidado también en este momento, porque pueden producir proyecciones. En los casos que se puedan usar anzas descartables, es mejor, pero cuidado con estos mecheros, debemos tener todas las precauciones y elementos de protección personal. Aquellos laboratorios que no tengan campana de bioseguridad, sí o sí deben trabajar mancomunadamente con los médicos para que avisen si es un posible paciente o tiene sintomatología compatible, porque obviamente uno deberá prestar el doble de atención que para una muestra común. También hay que tener en cuenta para la visualización de los exámenes en fresco de los materiales respiratorios, de muestras fecales, de sangre, por ejemplo, para cuando hagamos estudio parasitológico, usar los elementos de protección personal. Barbijo, las mascarillas, los elementos, existen en algunos. Ahora han salido algunos protectores para aislar al operador del microscopio,
Y obviamente guantes y las batas o camisolines también se requieren para la observación microscópica de este tipo de muestras. ¿Qué hacemos con los elementos de protección personal después del uso? Los respiradores N95 deben guardarse embolsados, preferentemente en sobre de papel, con su identificación personal. Recuerden que son personales los respiradores. Las gafas y las máscaras rociados con alcohol al 70% y también dispuestos en lugares determinados. Hay trajes que no me sale ahora el nombre en este momento, pero que pueden ser reutilizados y estos deben ser rociados con alcohol al 70% y luego colocados en los percheros dentro del laboratorio o bien en las cámaras, si tienen cámara, o alcohol al 70%, también con amonio cuaternario, o hay laboratorios que ya disponen de cámaras de amonio cuaternario para hacer la esterilización de estos elementos de protección personal reutilizables. Recuerden que las cámaras de amonio cuaternario o esas cámaras que se utilizan para pasaje de personas no son recomendadas y es solamente para esterilización, desinfección de superficies y de elementos inanimados, porque son realmente, están contraindicados porque son irritantes, digamos, para la persona. Unas palabras sobre el respirador N95. Recuerden, como les dije, son de uso personal, individual, no se comparten, se pueden reutilizar hasta 15 días. Está determinado que en jornadas de trabajo menores a 7 horas diarias o hasta 7 días en jornadas mayores a 7 horas diarias. Nuevamente, welcome to the reality. Estamos acá entre latinoamericanos y tenemos que saber nuestras realidades y ocurre que muchas veces no hay poco, no llega, se compró pero no llega, o lo que llega es realmente malo. Ante la situación de emergencia, la FDA autorizó descontaminar los respiradores N95 con equipos de plasma de peróxido de hidrógeno, cosa que no disponemos en todos los lugares de Latinoamérica. Sí se han aplicado y en muchos lugares, me consta porque me han consultado, sobre la utilización de la luz ultravioleta a 200-290 nanómetros, también algunos han aplicado calor húmedo como seco. En esos casos y ante la imposibilidad de cambiarlo en un tiempo corto, es importante tener en cuenta que si el respirador se salpicó, se manchó, se ensució, perdió el ajuste o notan alguna deficiencia, debe ser descartado hasta tanto llegue debe ser descartado y utilizar uno nuevo. La desinfección de las superficies, tenemos que tener en cuenta que se sabe que los coronavirus humanos en general, persisten en superficies inanimadas, como el metal, el vidrio, el plástico, el papel, desde pocas horas hasta algunos días, dependiendo de la superficie, dependiendo de la temperatura y la humedad, tanto de la superficie como del medio ambiente, y que su carga va disminuyendo. Es importante que todos los laboratorios tomen las medidas apropiadas para desinfectar adecuadamente la superficie, a fin de evitar la infección, la contaminación o infección del personal que está en contacto o procesa el material biológico, pero en realidad esto debería ser no muy diferente a como siempre debería ser a nuestra rutina de laboratorio. No porque esté COVID deberíamos hacer la desinfección de las superficies.
Existen soluciones muy comunes y se puede lograr la inactivación efectiva en 1 minuto, utilizando soluciones tan comunes como el hipoclorito de sodio, como el etanol al 70%. También hay otras soluciones que se utilizan, como el peróxido de hidrógeno, compuestos de amonio, amonio cuaternario y compuestos fenólicos. Es importante que veamos, tengamos en cuenta las concentraciones a las cuales la usamos y que, por ejemplo, la solución de hipoclorito de sodio sea preparada en el día porque se inactiva. Respecto a la recepción de transporte de las muestras, no varía mucho, o sea, todo esto va a depender de la logística de cada lugar y el transporte de las muestras también, como toda muestra infecciosa, en triple contenedor. Los residuos deben manipularse del mismo modo que cualquier residuo patogénico, siguiendo las normativas de los locales o de cada institución, cuando hablo de locales, de los residuos patogénicos, los materiales clínicos, los materiales de transporte no esterilizables, los elementos de protección personal, deben ser descartados en bolsas rojas. Es importante que todos los laboratorios de diagnóstico clínico, microbiológico, realicen una evaluación de riesgos. Un paciente con sospecha de COVID puede presentarse en cualquier momento, en cualquier centro de salud, y si no se presentó hasta ahora, se va a presentar en algún momento. Trabajar con el personal para cada laboratorio, evaluar los riesgos, la adhesión de los laboratorios a las buenas prácticas en general es muy, pero muy importante. Obviamente que esto es un encuentro que no nos permite detallar a cada parte, ni es un curso intensivo en bioseguridad. Lo que es importante que tengamos en cuenta que nadie está preparado para una pandemia. Ni el primer mundo, ya vimos que lo está, menos aquellos que estamos en el tercer mundo. Tal vez sea este el momento para exigir a las autoridades, para corregir lo que no estábamos haciendo bien, para evaluar nuestras debilidades, nuestras fortalezas, porque esto va a pasar, pero COVID va a pasar a formar parte de nuestras vidas. Pero que COVID no nos haga olvidar del resto de las patologías, o bien de las otras que puede venir. No podemos dejar de hacer micología porque COVID anda dando vueltas. Mycobacterium tuberculosis anda dando vueltas. El virus de la inmunodeficiencia humana no ha dejado de pasar por nuestras muestras, por nuestros laboratorios, y no dejamos de hacer micología. Es el momento de adaptarnos, de protegernos, como siempre deberíamos hacerlo, de controlar nuestros protocolos, y si algo nos falta en nuestros laboratorios, en nuestras instituciones, es el momento de pedir y de exigir. Porque esta situación de emergencia sanitaria, esta situación crítica, es la única que más o menos sensibiliza a las autoridades. Yo les dejo aquí algunas referencias, estas charlas van a estar grabadas, después las vamos a subir a YouTube. Y agradezco nuevamente la presencia de esta cantidad de asistentes que tenemos en este momento. Y voy a quedar unos 10 minutos para contestar algunas preguntas. Después, si hay más preguntas, después que termine el doctor Tom Schiller, continuaremos con las preguntas, pero para no dilatar más el comienzo de
de la presentación de Tom. La idea era hacer esta serie de encuentros virtuales cortos y lo más dinámico posible, en el sentido de que haya un tiempo para discusión o para preguntas, tal vez más que la presentación en sí. Así que, bueno, quedo a disposición para aquellos que tengan alguna pregunta, y si no, vamos a pasar a la próxima charla. Gracias por la atención. Bueno, a ver, acá hay una pregunta de Marcia Melen, perdón si pronuncio mal. Dice, me gustaría saber acerca de las marcas de tejido. No sé a qué se refiere con tejido, ¿será de las prendas? Si puede aclararnos. Sí, me imagino que debe ser de las prendas. La verdad es que yo no tengo conocimiento. Hay una diversidad de marcas, han surgido muchas fábricas en este momento, hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas, donde uno al colocárselo ya comienza a desarmarse, y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo todas las mañanas hago procesamiento de muestras COVID y hemos recibido tanto nacionales como venidos de la China, cualquier cosa respecto, me imagino que habla de las batas o camisolines. Sí, Lo importante es que controlen que sean aquellas que son, ¿cómo se dice? Los camisolines impermeables, sobre todo cuando van a utilizar, frente a este tipo de muestras. Cuando no es una muestra que no sea presunta, que no sea de presunto COVID, o este tipo de muestras respiratorias, o que es muy probable que estén infectadas por SARS-CoV-2, se pueden utilizar el otro tipo de camisolines. bueno. Acá hay otra pregunta, que pregunta Ivana. Dice, en cuanto a los exámenes directos de muestras respiratorias con hidróxido de potasio al 40%, ¿a cuánto tiempo recomienda mirarlos? No hay un tiempo. Lo que sí tenemos que mirarlos con elementos de protección personal en este momento. En este momento se recomienda que todos los exámenes directos sean observados con elementos de protección personal. Y otra consulta es, ¿cuál es la incidencia de SARS-CoV-2 y micosis pulmonares endémicas de Latinoamérica como histoplasmosis y neumocistosis? Paracoccidiomicosis, perdón. La verdad es que no tengo una evaluación en este momento. No sé si se hizo una evaluación en este momento respecto de las endémicas, pero no sabría contestar esa pregunta. Bueno, después pregunta Florencia Espeso respecto a la esterilización de barbijos en UV, y sabe cómo debe realizarlo. Con lámpara UV, que generalmente se utilizan algunas cámaras, se colocan los barbijos, que deben estar obviamente identificados, y deben estar por lo menos 5 a 10 minutos bajo lámpara UV de 200 a 290 nanómetros. Acá preguntan también cómo se procesan muestras como por ejemplo materia fecal para sangre oculta. En este momento se recomienda que todo lo que sea materia fecal se procese en cámara de bioseguridad. Si no tienen cámara de bioseguridad, deberán procesarlo, como yo les comenté, con todos los elementos de protección personal, como si tuvieran una cámara de bioseguridad, en un espacio determinado para el laboratorio. Pero
debería hacerse en cámara de bioseguridad. Materia fecal está indicado que sea en cámara de bioseguridad tipo 2. Bueno, después pregunta Gisela D'Angelo, ¿los N95 cuántas horas de utilidad tienen? Utilizando hasta un máximo de 7 horas por día, se los puede usar 15 días. Uh-huh. Bueno, después Danieli Correa Moreira dice si la luz ultravioleta es la mejor manera de desinfectar todo el entorno, incluido equipos. La mejor manera, todo depende. Bueno, puede ser. La mejor manera es difícil, pero si es en ambientes, ahora vienen unos dispositivos de luz ultravioleta que es para esterilizar el ambiente y todos los elementos y aparatos que están en ese ambiente. En este momento es lo que se utiliza, la luz ultravioleta. Además de, obviamente, previamente el aseo de las superficies, etcétera, etcétera. En general, después del aseo común de pisos y de las superficies, se colocan estas lámparas para esterilizar el ambiente. Bueno, a ver, Mercedes Romero tiene una pregunta. A ver, ¿le habilito el audio? ¿O que la habilite ella? A ver, porque no le encuentro la pregunta. Ahí está. Hola, acá, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, yo quería saber con respecto a la observación de los exámenes en fresco en el microscopio. Bueno, nosotros usamos el barbijo común que tenemos puesto todo el tiempo y, bueno, no sé si eso es suficiente y hemos pensado en algún momento de ponerle unas gotitas de formol a la cámara húmeda, donde nos dejan preparado el fresco. No sé si eso sirve o si hay alguna otra recomendación. Digamos, podría servir. La cosa es que, digamos, debe igual utilizar el barbijo Mercedes y también utilizar las antiparras o las gafas. Eso es muy importante. Uh-huh. Bueno, alguien que, bueno, tiene como nombre iPhone M, no sé el nombre, dice, ¿es necesario usar N95 si se trabaja con campana o basta el barbijo quirúrgico? Si se trabaja con campana y se trabaja con muestras de pacientes con o sin, con este tipo de muestras de pacientes con o sin sintomatología de COVID, deberían usarse. En campana, pero estamos hablando de muestras de respiratorias altas y bajas, de sangre, de heces y de fluidos. En este momento es la recomendación utilizar el barbijo 95. Si no se tiene el barbijo 95, al menos utilizar ese barbijo y además la máscara. Bien. Dice, Erika Méndez Caballero, dice, ¿cómo se realiza la eliminación de las muestras respiratorias para pacientes sospechosos de COVID? Las muestras, ¿cómo se realiza la eliminación de muestras respiratorias para pacientes sospechosos de COVID? Y depende de cómo venga, de cómo venga. Si vienen en hisopos o en los frascos, todo debe descartarse y tirarse en bolsa roja. Bueno, y Diana Aguirre también algo similar, pero se refiere a cómo descartaría los vidrios utilizados para directo, una vez visto. Bueno, los vidrios se podrían tranquilamente poner en un recipiente con hipoclorito de sodio. Sobre las N95 hay varias preguntas, voy a intentar resumir. Creo que una que incluye varias es la de Merle Arévalo, pero hay muchas similares. Dice, ¿es posible comprobar que esté lista para usar una mascarilla esterilizada en UV? No, no es posible comprobar. Tendría que haber, deberíamos poder comprobar, pero para eso tendría
tendría que hacer una comprobación que no la tenemos disponible en los laboratorios. El utilizar el UV para reutilizar el N95 después de los 15 días es solamente para una situación, yo como les comentaba, de emergencia que no dispongamos por alguna razón que no haya llegado, pero realmente se recomienda cambiarlo después de los 15 días. Bueno, y después hay varias sobre... Es difícil comprobar, porque podemos tener una falsa sensación de seguridad sin que nos esté protegiendo adecuadamente. Uh-huh. Bueno, y después sobre micosis superficial hay varias, resumo. Dice, si para tomar muestras de micosis superficiales, piel, uñas, por ejemplo, ¿qué precaución hay que tener? Y si conviene aumentar el hidróxido de potasio al 40% para los frescos. Eso está repetido varias veces, lo mismo de las micosis superficiales. No es necesario aumentar el hidróxido. La toma de muestra, hoy todo el mundo usamos barbijo. O sea que el barbijo sí o sí tenemos que usarlo. Y habría que incorporar las gafas o las antiparras o las máscaras si no tenemos esto, y obviamente guantes que siempre tenemos que utilizar, y el camisolín, que generalmente utilizamos nuestra propia ropa de laboratorio. Bueno, a ver, ya son las 7:10, tendría que seguir el siguiente orador. Vamos a dejarlo para el final y seguimos en las preguntas vamos a continuar con las preguntas una vez que termine Tom Schiller. Bueno, listo. Entonces, Tom, voy a dejar la palabra al doctor Tom Schiller, que ya, si bien ya fue presentado, para nosotros es, digamos, un orgullo tenerlo interviniendo en este primer encuentro. Te agradezco mucho, sé que estás absolutamente ocupado, pero que puedas darnos tu aporte en el día de hoy, Tom. Desde ya, muchísimas gracias. Tom era uno también de los organizadores del comité ejecutivo del Meeting Internacional de Micosis Endémicas, por eso también lo convocamos para que nos acompañe en el día de hoy. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, no, es mi placer de estar con todos ustedes, argentinos y tal vez unos países más, no solo argentinos, están aquí con nosotros, y qué bueno de oír tu charla también, y claro, estamos todos con esos problemas con COVID, y todos estamos trabajando en COVID. Yo creo que no hay ninguna persona que trabaja en salud pública o en cuidado de pacientes que no está en COVIDlandia ahorita. Pero yo voy a hablar brevemente por la tema de retos en el diagnóstico micólogo. Y yo creo que, bueno, yo soy siempre hablando de hongos, y yo creo que más de todo no tenemos que olvidarle del diagnóstico de hongos ahorita, porque estamos viendo otras cosas, otras enfermedades, y claro, el hongo sigue causando problemas, sigue causando enfermedades. Entonces, yo voy a hablar principalmente de 3 retos en el diagnóstico. Primero tenemos un aumento de población en riesgo por el COVID, y yo voy a hablar de eso enseguida. Y siempre hay falta de conocimiento o mejor dicho, pensamiento en el diagnóstico hongo. Entonces, es importante de pensar en hongos, y hay nuevos síndromes que estamos viendo con COVID, y el diagnóstico entonces siempre un poquito complicado, y hay que pensar en cómo diagnosticar el hongo en el paciente con COVID.
Y al final hay el reto que hay disminución en el acceso a servicios de salud. Todos sabemos que por el recomendación de más distancia entre grupos, que muchos de los servicios rutinas de salud no están funcionando como deberían funcionar. Bueno, sabemos que COVID ahora es en todo el mundo. Yo creo que no hay países, o tal vez hay todavía algunos países que no tienen casos, pero hemos visto un aumento de una población en riesgo, especialmente en las Américas. Y hemos visto la transición del brote en China y en Europa a las Américas. Y ahora vemos que realmente la mayoría de los casos están aquí con nosotros, en las Américas, y yo sé que en Argentina, en Brasil ahora están viendo muchos casos. Entonces eso significa que tenemos un aumento de personas con COVID en nuestros cuartos intensivos. Entonces, esos pacientes tienen muchos de los riesgos clásicos para tener infecciones fúngicas. Por ejemplo, edad avanzada. Sabemos que muchos de los pacientes tienen más de 70 años. Hospitalización prolongada, que para las cándidas y también para Aspergillus es un riesgo. El uso de muchos antibióticos, muchas formas de antibióticos, muchos diferentes antibióticos. Uso de corticosteroides, que hay muchos pacientes que están recibiéndolo, especialmente esos que están ventilados para tiempo. Y claro, el dispositivos invasivos que estamos haciendo con muchos de los pacientes. Entonces, realmente tenemos un aumento de pacientes en riesgo de tener los infecciones fúngicos que vemos en nuestros pacientes en el cuarto intensivo. Pero también hay nuevos síndromes y hay una falta de conocimiento de unas infecciones fúngicas que creemos que son nuevos o por lo menos no están muy identificados todavía. Y uno de esos es que nosotros hemos llamado CAPA para COVID-Associated Pulmonary Aspergillosis. Entonces es una infección Aspergillus después de tener COVID. Sabemos que hay varios reportes de casos, principalmente en Europa, pero Europa era el primero que tenía más casos en el cuarto intensivo, pero ya sabemos que hay pacientes en Argentina y ya en los Estados Unidos. Solo hay que describirlos mejor. Pacientes con esa enfermedad tiene una enfermedad de COVID muy severa y normalmente están ventilados en el cuarto intensivo ya una semana. Pero hay limitaciones en el diagnóstico porque por tener cultivo, como han hecho en Europa, tú tienes que hacer una lavage bronquioalveolar y sabemos que es una cosa que genera aerosolos, ¿no? Y entonces no queremos hacer el broncoalveolar lavage en nuestros pacientes si no tenemos que hacerlo. Entonces se están tratando de diagnosticarlo con galactomannan en suero, pero como lo ven en ese diapositivo, es muy poco la gente que tiene un suero positivo en ese tipo de situación. Claro, si se puede sacar un muestra respiratorio, el galactomannan suba del valor positivo y todavía estamos investigando si el PCR es una opción, pero también es resultados variables y no hay un PCR comercialmente para Aspergillus. Pero sabemos que por los reportes hay una alta mortalidad en esos pacientes, pero sabemos también que hay una alta mortalidad en esos pacientes que tienen COVID severa. Pero vamos a hablar más de esos síndromes en otras charlas. Pero para que todos piensen en Aspergillus,
en sus pacientes que ya están ventilados en el cuarto intensivo más de 5 a 7 días. Sabemos al final que por el COVID y por el physical distancing que dijimos en inglés, o la distancia física, para tratar a evitar muchos pacientes enfermos al mismo tiempo entrando en nuestros hospitales, hemos cortado muchos de los servicios de salud en los hospitales. Y ahora en los Estados Unidos por lo menos está reabriendo un poco, pero todavía no es el mismo como era antes la atención médica. Y entonces estamos sufriendo un poco, especialmente los pacientes con enfermedades crónicas. Los servicios de salud por los distancias social y cuarentenas, hemos cancelado muchas citas médicas, muchos procedimientos quirúrgicos, acceso limitados a exámenes de laboratorio de rutina y acceso a medicamentos está también un problema. Y lo ven ahí solo rápido en el gráfico, lo ven cuando el COVID suba, el trasplante de órganos han bajado bastante. Entonces la gente que necesitan trasplantes de órganos no están recibiéndolo en el tiempo de COVID. Y eso es, como todos ustedes saben, es un problema. Entonces estamos viendo aumento de inmorbilidad y mortalidad en otras enfermedades. Y estamos preocupados en partes del mundo donde hay mucha tuberculosis, donde hay mucho VIH, por ejemplo, en Sudáfrica, estamos muy preocupados por el atención médico de esos pacientes. Y al final, una disminución en el acceso de servicios de salud, también falta de atención médica a la gente que necesitan para hongos endémicas y oportunistas. Por ejemplo, cuando vienen tarde a atención porque no quieren venir, entonces muchos de los casos son bastante severos que vemos con cocci, con histo, con blasto o con otras enfermedades oportunísticas. También si vienen con tos, con fiebre, claro que van a pensar que tienen COVID, y si no tienen COVID, si hacen una prueba rápido, lo mandan a casa diciendo que bueno, no tienen COVID, pero tal vez tienen cocci, tal vez tienen histo, tal vez tienen otro tipo de enfermedad respiratoria que necesitan antibacteriales, etc. Entonces, lo que estamos viendo es que estas personas que no tienen COVID, aunque tienen una síndrome muy parecido, no están recibiendo su tratamiento especialmente para, por ejemplo, coccidiomicosis, hasta muy tarde, cuando tal vez tienen una enfermedad mucho más severa. Entonces, hay que pensar no solo en COVID, en los pacientes que tienen una síndrome respiratorio, hay que pensar también en las otras causas de enfermedad respiratoria. Y les doy un ejemplo y termino. En el Valle Central, en California, de donde viene el nombre Valley Fever, que nosotros en los estados llamamos siempre para coccidiomicosis, aunque sabemos que el primer caso es de Argentina. Valley Fever, en uno de los lugares, la ciudad Bakersfield, donde hay muchos casos de coccidiomicosis, ellos hace una semana me han dicho que han hecho 20,000 pruebas para COVID. Y esos 20,000 pruebas eran solo en pacientes con síntomas, pero solo 2,000 eran positivos. Entonces hay 20,000 personas con síntomas de tos, de fiebre, de síntomas respiratorios que no tenían COVID, que tenían. Yo estoy seguro que un grupo grande tenían cocci, pero claro, lo mandaron a casa sin un diagnóstico. Entonces, hay que seguir pensando en el diagnóstico común de hongos, aunque sí, claro, estamos todos en el brote de COVID y es claro, muy importante de pensar en todo.
Bueno, entonces, como yo siempre digo, pienso en hongos, salvavidas. Claro, pienso en COVID, pero yo sé que todos están pensando en COVID. Y es un gusto de estar con ustedes aquí en el virtual. Y espero todos nos vemos tal vez en el próximo año en Argentina. Gracias. Muchas gracias, Tom. Te agradezco muchísimo, interesante como siempre. Quisiera nada más que agregar que a esa falta de atención médica, la gente viene tarde también porque hay una situación de que la gente también tiene miedo en este momento. Eso también nos ocurre, de que tiene miedo de ir a un centro médico. Entonces están ocurriendo casos graves porque la gente tiene miedo de ir a atenderse. Y así como hay también diagnósticos, porque hoy el que entra, lo primero que se piensa es COVID, también hay lugares donde no se los quiere atender. Entonces ocurren todas las situaciones en este momento donde se ven, hay una falta de atención médica, y dentro de eso también están las micosis que, como siempre, han sido relegadas. Quedamos a las preguntas que quieran hacer. Quiero aclarar que hay gente de México, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Paraguay, de Chile, de Perú, de Ecuador, y si me olvidé de algún país, por favor, me lo hacen saber para no herir a nadie. Ay, qué bueno, Gustavo. Yo no sabía que eran tantos países. Qué magnífico que hay tantos países en la llamada. Disculpa que yo pensaba que eran de la gente solo de Argentina, pero qué maravilloso que hay tantos países y que todos estamos hablando de micoses. Sí, sí. A Honduras la sumamos también, que Guatemala. Acá, de Uruguay también hay. Sigo, porque la gente se ofendió, no se ofendan, es que yo no puedo seguir todo, hablar y ver quiénes están, así que gracias por ir apuntándonos. Ustedes, chicos, ¿siguen las preguntas? Sí, bueno. A ver. Había quedado una pregunta pendiente de la primera parte de la charla, que preguntaban si era necesario que tuviera doble tapa la centrífuga para las muestras de orina, para procesar los sedimentos urinarios. No es necesario que tenga doble tapa. No es necesario. Lo que pasa es que si es de un paciente COVID, debería realizarse dentro de campana esa centrifugación, bueno, para evitar el aerosol. Acá, Brianda Herrera pregunta que si se tiene registro sobre la incidencia de pacientes hospitalizados con aspergilosis. Es una buenísima pregunta. Sí hay una en Europa y estamos tratando de hacer una pronto aquí para las Américas, y sería para todos ustedes y nosotros en los estados. Entonces estamos tratando de organizar eso pronto. Yo sé que nuestros colegas en Europa ya tienen uno. Bueno. Preguntan desde Paraguay, Patricia Araujo, si se sabe si hay alguna posibilidad de disponer de las pruebas de inmunocromatografía por histoplasmosis ahí en Paraguay. No sé si esa respuesta la podemos hacer nosotros o alguien de ustedes. Sí, bueno, claro, las pruebas rápidas para histoplasmosis sí es tan importante, y queremos que haya acceso a todo el mundo. En Latinoamérica estamos, como ustedes todos saben, trabajando duro para que haya una posibilidad de tener pruebas rápidas para histoplasmosis en todos sus países. Paraguay también. Y yo creo que estamos mucho más cerca de eso. Y ahora hay un buen ELISA que funciona muy bien, que viene en un kit. Y también hay un LFA, una prueba rápida que hemos visto. Todavía no está aprobado del FDA, pero sí está aprobado en Europa. Y entonces es
es una otra posibilidad de utilizarlo en Latinoamérica, pero todavía están tratando a hacer todos los trámites para que está aprobada también en el FDA. Entonces yo creo que dentro de poco vamos a tener una buena cantidad de pruebas para histoplasmosis que no va a estar caro, que se puede estar en todas las Américas donde necesitamos hacer el diagnóstico. Bueno, antes que sigamos, les pido que si pueden poner las preguntas con el email de cada uno, por si son demasiadas preguntas o muy repetidas, podemos responderlas como una sola después que terminen las charlas. A ver, preguntan también si se conoce alguna tasa de incidencia de otras micosis como coinfección con COVID aparte de Aspergillus. Yo no tengo datos así todavía de por ejemplo, Candidemia o de los micosis endémicas o tampoco realmente de Aspergillus. Estamos todavía en eso, tratando de entender qué tipo de problema tienen los micosis como infecciones secundarias o como coinfecciones. Lo que sí sé, solo hablando de mis colegas y tal vez ustedes están viendo igual, es que la incidencia de Candidemia es más o menos igual. Están viendo Candidemia en su cuarto intensivos, pero no con una incidencia más alto que es normal. Siempre vemos unas 5-10% de nuestros pacientes en cuarto intensivo tienen Candidemia y no vemos una diferencia hasta ahora en COVID. Pero eso para decir que realmente no sabemos todavía, no hay un buen estudio hecho mirando eso. Entonces, tal vez vamos a ver algo diferente. Hablando de los endémicas, hemos visto confecciones, pero no hay un buen récord de la incidencia y si es un aumento o no. No sabemos, por lo menos en los Estados Unidos. No sé si hay algún país aquí que sabe más. Supongo que acá en Argentina no es de declaración obligatoria la micosis profunda. En la mayoría de los países pasa lo mismo. Supongo que ahora seguiremos el mismo problema. Es muy difícil tener datos. Recordemos que COVID entró en Latinoamérica a partir de marzo. Recién estamos 3 meses donde estamos viendo qué es lo que nos está ocurriendo en este momento. Por eso tampoco tenemos todavía tasas de incidencia. En los casos graves no fueron de entrada, porque primero entró el primer caso y después fueron los contagios. O sea que prácticamente nos estábamos basando en lo que estamos viendo en los últimos 2 meses. Por eso es que no tenemos todavía estadísticas de nada. Y es lo que estamos nada más que viendo. Respecto de las candidemias, lo mismo observamos hasta ahora en los pacientes internados. Yo vivo en una provincia que es la segunda en mayor cantidad de casos de la Argentina y tampoco es que haya una mayor tasa de candidemias respecto de anterior a COVID, digamos. Bueno, ahora estoy juntando varias preguntas sobre bioseguridad para Gustavo. Preguntan varios si orina y líquido cefalorraquídeo se pueden procesar sin cabina. Ya está media repetida, pero bueno, las concentro porque son muchas iguales. Si no tienen cabina, tienen que procesarlo en un lugar, van a tener que disponer de un lugar del laboratorio y con todos los elementos de protección personal que deben tener. Pero no pueden dejar de procesar. Ahí van a tener que usar el respirador N95 y todos los elementos de protección personal. Se considera que orina y fluidos deben ser procesados en cabina de bioseguridad. Uh-huh. Bueno, y preguntan también sobre neumocistis, si hay coinfecciones con COVID, si conocen a alguien casos.
Bueno, buen pregunta. Como Gustavo dice que estamos ahora realmente empezando a pensar en confecciones. Yo creo que para nosotros en los Estados Unidos el primer 3-4 meses estamos solo así por allá pensando en COVID y no había mucha atención y diagnóstico realmente para otras infecciones. Y ahora la gente por fin están realmente buscando co-infecciones, comorbilidades. Y sí, hemos visto algunos casos de PCP, de neumocistas. Yo vi un reporte hace un par de semanas de eso, pero la verdad es que no sabemos si es una cosa problemática o no. Como todos sabemos, el diagnóstico de eso es en líquido respiratorio, y yo creo que la gente normalmente, los médicos están tratando de evitar hacer muchos BALs, ¿no? Broncoalveolar lavage. Entonces no hay mucho líquido respiratorio para hacer diagnóstico ahorita. Pero yo espero que poco a poco vamos a estar abriendo eso preguntas sobre coinfecciones. Entonces, para todos ustedes, yo creo que es importante pensar en otras cosas en tus pacientes en cuarto intensivo, porque van a tener coinfecciones, van a tener infecciones secundarias también. Bueno, acá hay una pregunta interesante de Marcia Melem, para mí interesante hoy. Con este valor tan bajo de sensibilidad con los galactomananos, ¿vale la pena hacer pruebas de triaje para aspergilosis, o sea, screening, supongo que sea, en pacientes con COVID? Es una buenísima pregunta, y Guillermo, como todos ustedes saben, aquí en Argentina también es interesante y es difícil de diagnosticar estos pacientes con capa o con COVID, con Aspergillus asociada con COVID, capa. Y yo creo que sí vale la pena todavía hacer el galactomannan en suero. Yo también creo que tal vez vale la pena si se puede hacer el beta-glucan, el glucano beta en suero. Hemos visto también eso puede ayudar. Vas a tener más positivos con eso, pero sí se puede hacer, y estamos entrando en un pequeño estudio prospectiva en 5 centros en los Estados Unidos, donde sí van a estar pidiendo a los pacientes, yo creo que tienen más de 5 días en el cuarto intensivo ventilado, van a empezar a pedir galactomannan y glucano beta. Claro, si se podría hacer un broncoalveolar lavage, sería mejor, pero como yo les dije, no están haciendo mucho de esos. En Europa, hablando de nuestros colegas allá, ellos sí están haciendo más BALs, broncoalveolar lavage, pero se llaman los mini-BALs. Entonces, es que le meten el tubo rápido en el tráquea, sacan un poquito de líquido y se salen. Y parece que con los mini-BALs está funcionando bastante bien para el galactomannan y a veces el cultivo. Pero entonces estamos en eso, estamos ahora realmente tratando de hacer más suero, porque es fácil de sacar suero, de tener suero, pero sí, al final sería mejor hacer los líquidos respiratorios o los fluidos respiratorios. Don, de pronto para complementar, también hay varios reportes de series de casos en Europa, y hay, por ejemplo, una serie que es de Alemania, donde ellos utilizaron PCR, ¿cierto? Uno debe pues también conocer las limitantes de la PCR, en especial para Aspergillus en muestras respiratorias, pero en la cohorte alemana les fue relativamente bien, era más o menos como 75% de los casos fueron positivos, ¿sí? Pero cuando se contrasta con un reporte también de serie de casos de Francia, la PCR en Francia no funcionó muy bien, entonces no sabe uno de pronto ahí si es más la metodología que ellos utilizaron. Sí, es un buen punto, y yo creo que todos esperamos que el PCR sería un test fantástico para Aspergillus, pero todos sabemos que al final no es, desafortunadamente. Tiene a veces un buen aspecto y después tal vez es
demasiado sensitivo en otros casos. Entonces, con esa enfermedad, lo que no queremos hacer es un diagnóstico que es falso positivo. Y yo tengo miedo con el PCR que tal vez vamos a decir que, ese tipo tiene Aspergillus cuando no realmente tiene. Entonces, pero como en los manos o con el PCR en Alemania, sí, como Diego dice, que parece que funcionó bastante bien, pero no hay PCR que todos podemos usar fácilmente. Yo creo que nosotros porque estamos buscando además, siempre estamos mirando a los hongos y porque es lo que nos gusta y es nuestro objetivo, pero sin duda alguna que hay más casos de COVID y asociación con VIH, con tuberculosis, que probablemente hasta el momento detectados con micología. Y respondiendo a una pregunta de la doctora Maribel Dolande que hacía, yo creo que la incorporación de la detección del SARS-CoV-2 a los paneles respiratorios es algo que va a ser prácticamente inmediato. Recordemos que cuando comenzó esto, se hacía el panel respiratorio de la multiplex para todas las virosis respiratorias conocidas hasta ahora, y si eso daba negativo, ahí recién se hacía la PCR real time para COVID-19. Sin duda alguna que, bueno, obviamente todo ese procedimiento fueron cambiando las pautas diagnósticas y las consideraciones de caso, que se dejó de hacer eso y obviamente sin duda alguna que se va a incorporar. Así como se incorporó H1N1 después a las PCR multiplex de infecciones respiratorias. Bueno, ya la mayoría de las preguntas fueron respondidas. Sí, yo vi, Guillermo, dos o tres preguntas sobre TB y COVID. Sí. Y para mí eso es interesante porque yo acabo de estar hablando con unos colegas en Sudáfrica y ellos tal vez tienen los datos mejor, pero porque ahora están viendo más COVID en Sudáfrica y como todos ustedes saben, tienen mucho TB, tienen mucho VIH. Hasta ahora lo que estamos diciendo es que no hemos visto un alto riesgo de muerte en pacientes de VIH. Hemos dicho que realmente es igual, es que si tú tienes VIH no está a más alto riesgo, aunque pensamos siempre con un VIH profundo, un SIDA, que sería más riesgo, pero no hemos visto eso en los Estados Unidos. Pero ahora, listo, hace 2 días yo vi una presentación del Western Cape de Sudáfrica, donde sí, ellos tienen datos, los primeros datos creo que yo he visto, hay un aumento de 2 a 2.5 el riesgo para muerte en gente de VIH. Y también un aumento en gente que solo tienen TB de otra vez 1 a 2 veces más que la gente que no tienen TB. Y eso es sin VIH. Entonces, si tienes TB, tu riesgo de muerte es 2 veces más que si no tienes TB. Esos son los primeros datos que yo vi, que realmente muestra que tal vez hay un riesgo para morir más alto si tienes VIH o si tienes TB, porque hasta ahora, por lo menos en los Estados Unidos, no hemos visto eso. Pero no tenemos la población de VIH que tiene en Sudáfrica. Entonces, ellos tienen la capacidad de estudiar muchos pacientes rápido que tienen VIH y que tienen TB, y nosotros, por lo menos en los estados, no tenemos esa capacidad. Entonces, yo creo que para todos ustedes, piensen en eso un poco. Tal vez es un riesgo más alto de morir si tienes TB o si tienes VIH de COVID. Es algo de ver, pero esos son los primeros datos que yo he visto y realmente fue hace 2 días. ¿Enfermedades desatendidas tropicales y COVID? ¿Hay algún dato? ¿Alguien sabe? No, yo no tengo datos.
como les digo, es muy pronto para tener información sobre estadísticas. Todavía estamos viendo y comentando entre uno y otro qué es lo que tuvo y qué no. Por eso en realidad armamos este ciclo de presentaciones para ir comentando lo que fuimos observando. Por eso pusimos una de COVID y endémicas COVID, para que se vayan hablando sobre casos clínicos y debatiendo sobre casos clínicos que fueron apareciendo en el VIH, con endémicas, en infecciones fúngicas, con hongos levauriformes y filamentosos en general, pero como estadísticas, en tan poco tiempo todavía no hay estudios realmente, menos aún publicados. Sí, nosotros estamos empezando un trabajo similar al que comentaste, Tom, sobre un prospectivo sobre incidencia de aspergilosis en COVID, y también surgió, como dijo Gustavo, de un comentario, un caso clínico que hubo en un hospital, otro caso clínico que hubo en otro, y ahí surgió la charla, y creo que esto es interesante porque pueden surgir ideas para colaborar y intentar mejorar la situación y el conocimiento de las micosis. Sí, por ahí poniendo esos tópicos donde, bueno, cada uno pueda en esta charla, en este debate, ir comentando sus experiencias que ha tenido. Lo de hoy era más general y vamos a lo más particular en las próximas intervenciones. Bueno, y la última pregunta, creo, a ver si consultan sobre galactomanano en orina, si hay alguna experiencia. Buena pregunta. Por esos pacientes todavía con COVID no hemos hecho galactomannan en orina, pero no sé si otros tienen experiencia, o si Diego, tú tienes un comentario de galactomannan en orina. No, eso incluso ha sido una pregunta que nos han hecho varias veces, incluso pues está como en el tintero empezar a explorar un poco esa detección de antígeno galactomanano de Aspergillus en muestras de orina. Sí, porque es interesante, porque el antígeno para histoplasmosis es también un mannan y es también en orina. Entonces, pero yo sé que hay una médica que se llama Kieran Marr, que está en Johns Hopkins, que sí, ella tiene una prueba para galactomannan de Aspergillus, especialmente para usar en orina. Entonces, tal vez es algo ahí, pero por lo menos hasta ahora yo no he visto un buen estudio mostrando que se podría funcionar así. Sí, totalmente correcto. Otra, la última de galacto, en líquido cefalorraquídeo, el punto de corte, si se conoce. Galacto, si hay punto de corte. Pues el inserto está validado para suero y lavado broncoalveolar, ¿sí? Es muy importante pues tener en cuenta que uno se debe regir a las indicaciones del inserto del juego de reactivos, ¿no? En dado caso que de pronto se quiera hacer alguna desviación, pues la desviación se debe soportar con una validación que esté bien hecha y pues que cumpla todos los parámetros, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta ahora están todas las respuestas, están todas las preguntas, que creo que no me salté muchas. A ver, hay una última. Bueno, está todo respondido, no sé, igual hay muchas con email, pero que en general están resueltas. Igual podemos dejar nuestros correos, nos pueden hacer las preguntas que quieran aparte, así que no hay ningún problema. Estas charlas van a ser subidas si Tom autoriza, a un canal de YouTube, que es de la Asociación Argentina de Microbiología, para que las puedan volver a escuchar, volver a ver, o aquellos que no pudieron verlas, que la puedan ver.
quiero hacer otra reivindicación antes que me reten. Faltó decir Uruguay que también, y Bolivia, que también están presentes para no herir susceptibilidades. O sea, 12 países. Mucho gusto, Gustavo y Guillermo. Estoy muy feliz de estar con ustedes y tal vez una de las cosas que se podrían hacer es si se han grabado el chat y las preguntas, lo que nosotros estamos haciendo en algunos webinars es las preguntas que no tuvimos tiempo de responder. Estamos respondiendo después de una lista de preguntas frecuentes y estamos poniéndolo con la próxima webinar para que la gente pueda ver. No sé si han grabado el chat y se podría hacer eso, pero es una idea y para que la gente pueda seguir preguntando, pero hay un récord de esos. Eso es una buena idea. Si alguno no respondimos o quieren una mayor aclaración, vuelvan a hacer la pregunta o pónganos el correo y se puede copiar el chat. A todo el que quiera habilitar su video, ahora lo puede habilitar. Ya veo que están habilitando, así que vamos a darle la posibilidad a todos para que muestren sus caras. Patricio, de ahí veo a tanta gente conocida que, bueno, no voy a poder nombrar a todos. Bueno, hemos tenido 287 asistentes, 12 países. Sí, 287. Bueno, recuerden entonces que entrar a la página de AM para estar al tanto de todas las próximas actividades. am.org.ar. Exacto. El próximo es el 2 de julio, que es COVID-19 e infecciones, yo lo puse y ya me olvidé, infecciones por hongos filamentosos y leveduriformes. El 2 de julio.